Cuando tenía 9 años, deseaba ser una sirena. Hace 5 años, mi deseo se hizo realidad de la peor manera posible. Actualmente, resido dentro de The Neverworld Facility for Young Monsters. Mi terapeuta me pidió que escribiera mi experiencia de perder mi humanidad. Esto es lo que escribí. Siempre quise ser una sirena cuando era niña. Supongo que mi fijación surgió primero de mi obsesión por el agua o las piscinas cuando era más joven. He buscado una explicación en línea, pero no hay ninguna. Por razones desconocidas, de niña me fascinaba el agua. No el agua de verdad. Pero el agua en la tele. El agua real me asustó. Mamá me llevaba a la piscina local durante el verano y tengo un vago recuerdo de estar envuelta en flotadores y balancearme accidentalmente hacia la parte más profunda de la piscina. Solo me sumergí durante tal vez medio segundo, aunque fue suficiente para darme cuenta de que el agua de la vida real no era divertida. El agua de la vida real podría hacerme daño. Sin embargo, las quinielas en GTA, cuando mi padre solía jugarlo en el televisor familiar, estaban donde estaban. Sí. Me sentaba allí durante horas y horas viendo a mi padre jugar Grand Theft Auto, esperando el momento mágico en que de repente se zambullía en el mar, o incluso mejor, en la piscina de fantasía de alguna persona al azar. No importaba si se ahogaba, simplemente disfruté esos preciosos momentos del pequeño personaje sumergiéndose en las profundidades. El divertido movimiento que hacía con sus brazos y piernas mientras las burbujas explotaban a su alrededor y la barra en la parte superior de la pantalla comenzaba a moverse en parpadeo rojo. Me arrastraba hasta el televisor y presionaba mi cara contra la pantalla, escaneando cada píxel en busca de vida submarina. Era lo mismo para todos los juegos. Si había un nivel de agua o un nivel de piscina, o suficiente agua para sumergir mi personaje, estaba en el cielo. El primer nivel de Kingdom Hearts en la playa. Obligaría a Sora a nadar tan lejos como el juego me lo permitirá, para disgusto de mis hermanos. Hitman, no recuerdo cuál, lo dirigiría a una piscina. Independientemente de la misión del tipo, el agente 47 iba a nadar. No estoy seguro de por qué estaba tan fascinada por las piscinas en la televisión. Simplemente se veían bonitas. A medida que fui creciendo, me apegué a los medios relacionados con el agua y luego con las sirenas. La Sirenita, Aguamarina y Splash, por nombrar algunos. Yo era esa niña que buscaba pociones de sirena en línea y estaba convencida de que si tragaba un vaso de agua salada y rezaba mucho, me crecería la cola. Afortunadamente, crecí fuera de lo que fuera eso. Después de encontrar una imagen de cómo se veía una sirena real, o al menos las de la tradición, y de hecho no se parecían en nada a las representaciones de Disney, me desanimaron. Especialmente cuando leí que atraían a la gente a la muerte. Pero eso es todo cuento de hadas, ¿verdad? La magia siempre proviene de los cuentos más oscuros y retorcidos jamás escritos. No esperaba encontrar un restaurante de sirenas en una de las partes más remotas de Japón. Claro, sabía que Japón tenía algunos cafés temáticos interesantes, pero este se destacó. Se suponía que iban a ser vacaciones. Japón, una estadía de 2 semanas en Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, famosa por su comida, aguas termales y estaciones de esquí. Había pasado 4 años planeando este viaje. Tenía 16 años cuando decidí ir a Japón en mi segundo año de universidad y, a mediados del verano de 2018, 3 de mis compañeros de casa y yo aterrizamos en la capital. Después de pasar la primera mitad de nuestro viaje en Tokio y atiborrarnos de una cocina deliciosa, estábamos listos para un cambio. De acuerdo con todos los videos que había visto en YouTube relacionados con el turismo en Japón, así como con Kenji, mi compañero de casa medio japonés que actuaba como nuestra especie de guía turístico, Hokkaido era el mejor lugar para encontrar platos locales que no encontraríamos en ningún otro lugar. Nacido en el sur de Japón y que se mudó rápidamente a Estados Unidos antes de cumplir los 2 años, Kenji hablaba el idioma con fluidez a pesar de haber vivido en Carolina del Sur la mayor parte de su vida. Fueron sus padres quienes estaban decididos a no dejar atrás su cultura e idioma, por lo que al crecer, se acostumbró rápidamente a hablar japonés e inglés, favoreciendo el japonés cuando se sentía cómodo con nosotros, y podíamos hablar lo básico. Cuando estaba borracho, Kenji no se molestaba en traducir. Entonces, estábamos bastante a oscuras sobre lo que fuera de lo que se reía. Puedo admitir, sin embargo, que fui una idiota por esperar que él supiera exactamente a dónde íbamos. Ya sabía que Hokkaido estaría desierto en algunos lugares. Nos advirtieron que la población de algunos pueblos era pequeña, la mayoría de ellos eran personas mayores y no todos eran amigables con los extranjeros. Podría entender eso. Yo también lo haría si fuera ellos. Pero estábamos decididos a obtener la experiencia completa, y si eso incluía ser rechazada por los lugareños, pensé que podría manejarlo. Nuestro autobús nos dejó en medio de la nada, un pequeño pueblo costero con una población cada vez menor. Encontramos el restaurante Mermat después de casi 1 hora de buscar un lugar para comer y que nos rechazaran 3 cafeterías.
Una vez más, no culpé a estas personas. Yo también me extrañaría si aparecieran 4 turistas en nuestro pequeño pueblo que no está acostumbrado a los extraños. Kenji entraba para probar las aguas y ver cómo estaban los lugareños, y parecían estar de acuerdo con él. Fue cuando el resto de nosotros nos asomamos, los ojos de los dueños se abrieron como platos, y de repente cerraron pronto, y cuando Sara señaló el letrero en la puerta que se traducía como abrir hasta tarde, nos estaban haciendo salir, y yo estaba tratando muy duro de no ofenderme. Estos muchachos fueron educados de la mejor manera posible, pero dejaron muy claro que nuestra presencia los incomodaba. Entonces, seguimos buscando. Hasta que Sara encontró un lugar en Google Maps. El lugar se tradujo como café de agua y eso era exactamente lo que queríamos. Comida y la vista perfecta del mar. Fue un paseo de 10 minutos, y justo al lado del océano. Las fotos en el sitio web ni siquiera le hicieron justicia. El edificio era viejo y se estaba desmoronando y, sin embargo, todavía se alzaba fuerte sobre el mar, con un delfín gigante tallado en el techo. El sol se estaba poniendo cuando entramos corriendo con un helado que se derretía rápidamente y que habíamos conseguido de un vendedor cercano. Sara ya estaba asustada porque el mar estaba muy cerca, y Kenji saltó a una plataforma y se puso de puntillas, tomando tantas fotos en diferentes ángulos como pudo. La última vez que vi el sol en mucho tiempo fue esa noche. Recuerdo mirar hacia arriba y sonreír ante una puesta de sol de color algodón de azúcar que se mezclaba con las olas del mar golpeando las rocas de abajo. Recuerdo querer nada más que permanecer en esa posición exacta para siempre. Descendiendo por la plataforma preparada para cenar al aire libre, estábamos parados justo sobre el mar y cuando me di cuenta en mi estómago sentí un hueco. No sabía nadar bien y, sin embargo, la idea de zambullirme en el olvido acuático de abajo me resultaba extrañamente atractiva. Me quedé asombrada tan pronto como crucé las puertas automáticas del restaurante, deleitándome con el aire acondicionado. Los veranos japoneses eran brutales. No necesariamente por el calor, sino por la humedad. Solo habíamos estado allí durante quizás 6 o 7 días, y estaba gastando 3 camisas por día y gastando al máximo 5 latas de desodorante. La repentina ráfaga de frío helado en mi aire fue perfecta. Nate y Sara ya estaban entrando corriendo, enloquecidos por una antigua máquina expendedora llena de sellos de colores brillantes, y yo lo seguía vacilante detrás de ellos, con un nervioso Kenji a mi lado. El lugar estaba mayormente vacío para mi sorpresa. Era pleno verano, y este hermoso restaurante ubicado justo al borde del mar apenas tenía clientes. Supuse que era un pueblo pequeño por lo que no tenían muchos clientes. El lugar era grande, iluminado con una cálida luz dorada y un techo bajo. Mientras Nate y Sara tomaban asientos junto a la ventana y Kenji pedía comida, me encontré hipnotizada por un gran tanque de vidrio que ocupaba la circunferencia de la habitación. Al principio, no la vi. Estaba hipnotizada por el agua azul brillante, mi yo infantil filtrándose de nuevo en mí. Pero ahí estaba ella, una hermosa mujer con cabello del color de la noche. Al principio pensé que era una especie de artista que hacía trucos con agua para los clientes. Entonces, sin embargo, me di cuenta de que no tenía piernas. En cambio, una larga cola azulada. Por un momento, me sobresalté. Mirando a esta chica, no había señales de equipo de respiración o incluso una inclinación de que estaba luchando por respirar bajo el agua. Y, sin embargo, allí estaba, justo en el fondo, con las manos apretadas contra el cristal. No pude resistirme, presionando mi palma contra la superficie helada. Quería unirme a ella. El agua se veía tan bien. Muy tentadora. Ella no es real. Una voz me sobresaltó, y me giré para encontrar a Kenji a 3 pulgadas de mi cara, con una sonrisa curvándose en sus labios. Fue su cola de caballo lo que me atrajo de él en el primer encuentro. En ese momento, dijo que no podía molestarse en cortarlo y que estaba esperando el momento adecuado. Él nunca lo hizo. Ahora, era su estilo básico, una cola de caballo suelta, cabello completamente negro que se desvía en ojos juguetones y una sonrisa con hoyuelos que a menudo me cautivaba. Kenji fue el primer chico que conocí que usaba coletas, y eso solo me atrajo más. Sin embargo, mudarme con el chico me había hecho darme cuenta de que era más del tipo molesto de hermano menor. Ya sabes, el tipo de persona que nunca limpia lo que ensucia y tiene una obsesión enfermiza con los videojuegos. Estaba esperando que él se uniera a mí. Su expresión facial era burlona como de costumbre, sus ojos marrones con motas me absorbían, una ceja levantada. Cuando solo pude fruncir el ceño, se encogió de hombros y señaló un letrero pegado al tanque, que no había notado. No soy bueno con kanji, pero estoy bastante seguro de que eso significa que es falsa. Kenji asintió hacia la pegatina. ¿Ves? Lo dice ahí mismo. Volviendo a la chica en el tanque, solo pude protestar con una carcajada. Sin embargo, cuando realmente estaba mirando, noté que su cola no se movía, o lo hacía, pero solo a intervalos.
Su rostro parecía real, pero su cuerpo era más como una forma de maniquí que parecía controlada por un robot. Cuando los dedos de la sirena golpearon el tanque, tuve que contener un siseo. Dios, no podía creer que pensé que ella era real por un momento. Su nombre es ahí. La mirada de Kenji estaba en otra pegatina que no noté. Nis, tradujo Kenji, empujándome en la mejilla. Además, si pudieras leer japonés, que no puedes, me lanzó una sonrisa. Hay una explicación justo frente a ti. Lo leyó en japonés, donde solo pude entender unas 3 palabras antes de traducir. Se dice que ahí es la última de su especie y ha estado con nosotros desde que abrimos, leyó. Por favor, trátenla con amabilidad y no pongan sus manos en el cristal. Kenji frunció el ceño. Se dice que ahí y su familia fueron perseguidos por su carne, que se rumoreaba que contenía la clave de la inmortalidad y el poder. Cuando sus hermanos fueron brutalmente asesinados y desollados por los pescadores, ahí cortó su corazón en pedazos y lo arrojó al mar. Entrecerró los ojos. Mierda. Es difícil de leer porque la mitad se ha borrado. Él gimió. Algo sobre ella cortando su propia laringe para demostrarle a la ciudad que no era una amenaza. Se ofreció a otorgar poder a los niños de la gente de 4 pueblos a cambio de que le perdonaran la vida. Intentaron matarla esa misma noche y ella huyó del pueblo. Construyeron esto para conmemorarla. Enderezándose, Kenji hizo una mueca. Entonces, en conclusión, el ser humano apesta. Lanzó un suspiro. Pero, eso ya lo sabíamos. No pude resistir mi mirada volviendo a la sirena. Construyeron esto para recordar a la chica a la que supuestamente. Bajé mi voz en un murmullo. Casado y despellejado. Mataron a su familia. Corrigió, señalando otra pegatina. Tenía 2 hermanos y 2 hermanas. Sus voces fueron arrancadas. Por el rabillo del ojo, Nate y Sara nos estaban señalando como locos. ¿Por qué serían amenazas con sus voces? ¿Estás bromeando? Kenji arqueó una ceja. ¿Alguna vez has oído hablar de una sirena? Ya sabes, peces sedientos de sangre que atraen a los pescadores a la muerte. ¿Por qué crees que Úrsula necesitaba la voz de Ariel? Golpeó el cristal de la cisterna. Para hipnotizar a Arek y tomar el trono o lo que sea. Creo que me quedé dormido a la mitad de la segunda película con la otra sirena. Me reí. ¿Te refieres a su hija? Estás extrañamente bien informado sobre la tradición de la sirenita. Sí, bueno, tenerte como compañera de casa durante los últimos años me ha convertido en un fanático de Disney. Hey, necesitamos un traductor. Nate decía mientras intentaba ser cortés, estaba haciendo un gran trabajo para llamar nuestra atención. Le hice un gesto para que se callara, e inmediatamente dejó de agitar los brazos dramáticamente. Nate Costa era un introvertido dentro del cuerpo de un extrovertido. Con eso, quiero decir que parecía que jugaba fútbol americano universitario y definitivamente tenía la forma para hacerlo, hombros anchos y complexión como una pared de ladrillos, pero prefería pasar el rato con el gato residente en las fiestas de la casa y recientemente nos había obsesionado a todos con mentes criminales. Blandiendo gruesos rizos rojizos y piel pastosa, mi compañera de casa definitivamente sobresalía como un pulgar adolorido. Sara era mitad coreana por parte de su padre y era probablemente la chica más hermosa que había conocido, cabello castaño esbelto enmarcando una cara en forma de corazón. Al igual que Nate, era tranquila con los extraños y una amenaza cuando se trataba de nosotros 4. Los 2 se merecían el uno al otro. 2 pequeños guisantes incómodos en una vaina. Kenji. Nate se estaba impacientando. Poniendo los ojos en blanco, hice un gesto hacia la mesa que habían buscado, y después de una última mirada ahí, los 2 nos acercamos y rápidamente tomamos asiento. Estaba oscuro afuera cuando pedimos nuestra comida. Los menús no estaban en inglés, aunque esperábamos eso. Afortunadamente, Kenji nos ayudó a elegir. Noté que no había muchos empleados, solo un chico de unos 20 años, su identidad oculta por una máscara. Me giré en mi silla para maravillarme con el resplandor espeluznante de la media luna iluminando el mar debajo, cuando una camarera alegre prácticamente se lanzó a nuestra mesa e inmediatamente se interesó por los niños. Ella fue lo suficientemente amable con nosotros, asintiendo e inclinándose, poniendo 4 vasos de agua. Pero luego su mirada se centró en Nate, que fruncía el ceño por la falta de señal en su teléfono, y Kenji miraba el menú. Inicialmente, fue una experiencia culinaria bastante normal. Conseguí un caldo caldoso y fideos con su propio nombre local. Estaba por la mitad, casi salivando por lo bueno que estaba, cuando la camarera apareció de nuevo con los ojos brillantes. Esta vez, agarró el brazo de Kenji y lo puso de pie. Era juguetón, aunque había un brillo en sus ojos, una cierta torcedura en sus labios que le decían que no tenía elección. Niños.
La camarera estaba sonriendo salvajemente. Le hizo un gesto a un Nate que parecía despistado para que se pusiera de pie y después de recibir la sonrisa de aprobación de Kenji, él lo hizo. Luciendo completamente confundido y un poco asustado, mi compañero de casa no podría haber lucido más incómodo. Su mirada seguía yendo a su comida sin terminar, pero cada vez que hacía un movimiento para volver a su asiento, la chica emitía un sonido de protesta. Estaba sintiendo y sonriendo a esta chica, riéndome cuando dijo algo en inglés, refiriéndose al chico como especial, pero cuando realmente estaba mirando su expresión, sus ojos parecían inmóviles. Sin parpadear. Casi como si estuviera mirando a través de mí. Cuando se reía, no había ninguna contorsión en sus músculos faciales, y podría haber jurado que había algo tiñendo su rostro, como un moho verde enfermizo que se deslizaba por su mejilla. Cuanto más la miraba, empezaba a parecerse ahí en la pecera, su cuerpo se movía en intervalos espasmódicos para imitar el movimiento humano, pero no había vida real en su rostro. Estaba lista para agarrar a mis amigos y salir corriendo. Especialmente cuando comenzó a repetir lo mismo una y otra vez tanto en japonés como en inglés, su agarre parecía apretarse más en el brazo de Kenji que se retorcía. Niños. Ella jadeó en una risa entrecortada, señalando hacia el mostrador. Dancy. Sara se rió nerviosamente, lanzándome una mirada. Ya había terminado su comida, bebiendo su agua. ¿Qué está pasando? Kenji no se veía exactamente como si estuviera disfrutando, tratando de liberarse del agarre de la chica, pero su sonrisa ligeramente forzada fue tranquilizadora. Aunque no confiaba en eso. Su expresión, a diferencia de la chica, estaba llena, encendida, con vida. La vida, que en silencio nos rogaba que hiciéramos algo. Están sorprendidos de vernos, dijo, cuando otra chica aparentemente salió de la nada y se pegó a Nate. Cuando los dos fueron arrastrados, no tenía idea de qué hacer. Salté de mi silla, con Sara siguiéndome, pero Kenji se dio la vuelta rápidamente. Están emocionados de vernos. Él gritó. Volveremos pronto, ¿de acuerdo? Por el tono de su voz, me di cuenta de que Kenji estaba mintiendo. No tenía idea de a dónde diablos lo estaban llevando y sutilmente nos decía que quizás llamáramos a la policía si se habían ido por mucho tiempo. Nate estaba más tranquilo. A veces puede actuar como un idiota, pero el tipo estaba tomando medicamentos para la ansiedad. Estábamos en una ciudad parcialmente desierta en el medio de la nada con varias camareras un poco desquiciadas que lo trataban a él y a Kenji como si fueran dioses, el tipo estaba obligado a enloquecer. Observé cómo los empujaban a los dos a la habitación trasera detrás del mostrador y cuando estuve seguro de que estábamos solas, me desplomé en mi asiento con una risa ahogada. Los ojos de Sara estaban muy abiertos. Siguió mirando su teléfono frenéticamente y negué con la cabeza. Probablemente, solo están hablando con ellos, o lo que sea. Sara chilló. ¿Crees que eso fue solo una amistad casual? Sara, solo están emocionados. Yo no llamaría a eso emocionada, tomó otro sorbo de su bebida y se abanicó. ¿Hacía calor aquí? Relájate. ¿Están bien? Eso fue una obsesión, Sara estaba sudando, me di cuenta. Bueno. Volví a pensar en la mirada vacía en los ojos de las camareras y mi estómago se retorció en nudos. Tomé de mi agua, de repente sintiendo náuseas. Había hecho más calor. Podría haber jurado que el aire acondicionado todavía estaba encendido, pero mis brazos de repente se sintieron como si estuvieran ardiendo. Tranquilizando a mi compañera de casa con lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora, anuncié que iba a buscar más agua. Pero cuando salté, mi cabeza como que bailaba. No estoy segura de poder ponerlo en palabras. No giró. Sabía lo que era una cabeza que daba vueltas, las secuelas de una larga noche y demasiados daiquiris de fresa. Esto fue diferente. En lugar de girar fuera de su eje, mi cerebro se sentía como si estuviera subiendo y bajando. Recuerdo que de alguna manera me tambaleé en mi camino hacia el mostrador, de repente increíblemente sedienta, con un ardor implacable en la parte posterior de mi garganta. Estaba por todas partes, una ignición de fuego que había comenzado en mis brazos, bajando a mis piernas y arrastrándose por mi estómago. Hola. Olvidando la existencia de Sara, de repente me di cuenta de que, además de sentir que me acababan de sumergir en lava fundida, necesitaba beber algo. Ya fuera agua, refrescos o jodidas aguas residuales. No me importaba, solo necesitaba algo para saciar este rasguño inhumano en la parte posterior de mi garganta. ¡Ey! Mi voz se convirtió en un grito de pánico y una parte de mi cerebro que no estaba ahogada por la niebla y el algodón de azúcar se dio cuenta de que Sara estaba en silencio. Mi visión tardó tal vez medio segundo en reducirse a borrosos pinchazos, y cuando entrecerré los ojos, agarrando el mostrador delantero como un ancla, vislumbré movimiento a través de las puertas de la habitación trasera.
Un destello de movimiento, pasos corriendo, una sombra sangrando a la vista, una sombra que conocía. Kenji. Vi la mitad de su cara. Su cabello estaba empapado, mechones pegados sobre los ojos entrecerrados. No fue hasta que vi manchas rojas debajo de su nariz y agua teñida de rojo empapando su camisa blanca, cuando mi cerebro se puso en marcha. Estaba tan cerca de la puerta, sus dedos agarrando el costado, solo para que un brazo monstruoso saliera y le tapara la boca con una mano, ahogando su grito y tirando de él violentamente. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, recordé cómo caminar. Pero yo, no podía. Mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, y de repente todo lo que quería hacer era tirarme al tanque con la sirena falsa. Recuerdo que mis piernas cedieron. En un momento podía sentir mis piernas, y al siguiente no podía. Estaba acostada boca arriba, parpadeando rápidamente ante algo que se retorcía bajo la carne de mis brazos, cuando una sombra se cernió sobre mí. No podía concentrarme en sus palabras, en su inglés entrecortado, mientras mi mirada seguía un tinte verdoso que subía por mi brazo, y como un virus, se estaba propagando, llenando mis venas y expandiéndose cada vez más hasta que pude sentirlo. Asfixiándome, retorciéndose en mi garganta, mi cuerpo sacudiéndose mientras tosía bocanadas de agua. Se sintió bien. Al menos por un momento confuso, estaba atrapada en una singularidad donde el tiempo no existía y estaba hipnotizada por las contorsiones en mi pecho. No se sentía natural. Nada se sentía natural. No el tinte verde que enredaba mis venas y se filtraba en mi torrente sanguíneo, o las convulsiones en mi garganta cada vez que mi cuerpo expulsaba líquido por todos los orificios, dejándome ahogarme con mis propias entrañas líquidas. La niña, sin embargo, me dijo con simples toques, sus dedos bailando sobre huesos encendidos, que todo iba a estar bien. El agua que brotó de mi boca, nariz y oídos calmó mi piel que estaba en llamas. Era agua salada, picando mi carne al principio, pero luego acariciándome como si ya estuviera envuelta en el océano. Niña. La sombra se convirtió en una persona real y, parpadeando a través de la niebla, podría haber jurado que reconocí el cabello que me rozaba la cara cuando ella se agachó. Sus manos frías envolvieron mi cuerpo y sus uñas como garras pellizcaron mi piel. Primero habló en japonés, seguido de inglés. Su agarre sobre mí fue extrañamente suave, y estaba agradecida por ella acunando mi cuerpo contra su pecho. Cuando una textura más espesa que el agua se deslizó de mi boca, y vislumbré gruesos riachuelos de color rojo goteando por mi barbilla, cerré los ojos con fuerza y recé para que se detuviera. Pero no se detuvo. Continuó, purgándome de todos los líquidos de mi cuerpo. La voz de la mujer era una melodía que cantaba dentro de mi cabeza y me adormecía mientras se movía con pasos lentos y solemnes. Como si estuviera asistiendo a mi propio funeral. Algo se rompió dentro de mi mente como un interruptor siendo accionado, y la brumosa niebla que me ahogaba comenzó a disminuir. Sentí lo ligero que era en su abrazo, cada bocado de agua que se derramaba de mis labios se sentía como cuchillas de afeitar que me cortaban en pedazos. Sentí que no podía respirar, y cuando lo hice, cuando tomé preciosas bocanadas de aire, mis pulmones lo rechazaron, las estrellas mancharon mi visión. Era como ahogarme, pensé mareada mientras la mujer me mecía de lado a lado. Me estaba ahogando en tierra. Me estaba ahogando con aire en mis pulmones, y no importaba lo mucho que intentara obligar a mi cuerpo a darse cuenta de eso, seguía entrando en pánico. Hermana. Reconocí la palabra hermana flotando en mi cerebro. ¿Eiyeni Kitaidesuka? Su voz retumbó en mis oídos, seguida de la traducción, y permití que el sonido de las olas rompiendo me llevara. ¿Te gustaría vivir para siempre? Me desperté con una radio estática dentro de mi cabeza y la repentina sensación de hundimiento de que no podía sentir mis piernas. Estaba en una tina rebosante de agua, mi cuerpo entumecido envuelto en sus profundidades. Se sentía como una prisión. La sentí lamiendo debajo de mi barbilla mientras me hundía más profundo, mi cabeza deslizándose por porcelana fría. La quema se había detenido. El dolor que me envolvía y la sed que encendía mi garganta. Todo se ha ido. Pero con ello también todos los demás sentimientos. Podía ver el hielo flotando frente a mí y, sin embargo, no pude sentir la sensación del frío. Fue un shock. Esperé a que las sensaciones familiares me golpearan y me impulsaran a luchar o huir, pero estaba entumecida. No pude sentir nada. Por un momento, mi cerebro estaba pegajoso por la niebla, antes de que mi visión se aclarara y bebiera en mi entorno, un baño grande con paredes de mármol que se suponía que eran de un blanco inmaculado y, sin embargo, estaban salpicadas y manchadas de rojo viejo. Podía verlo en cada superficie, en el piso, goteando de las paredes y manchando la bañera en la que estaba. Cuando traté de obligarme a sentarme, no pude moverme. Mi brazo derecho estaba esposado a la bañera, y frente a mí, ni siquiera podía ver debajo de mi torso.
El agua estaba demasiado turbia, una sopa roja dilatada alrededor de donde se suponía que debían estar mis piernas. Tirando de mi brazo, el pánico subiendo por mi garganta, vislumbré algo que no estaba bien. No se veía bien, pero por el momento mi mente no podía registrarlo. La piel de mi brazo ya no parecía piel. En cambio, parecía mármol y estaba creciendo como un virus, expandiéndose a través de mi codo y arrastrándose hacia mi hombro. Un grito tiró de mi garganta y obligué a mi cuerpo a moverse, a hacer algo. Pero era menos como un cuerpo y más como una masa separada de mí. Mi mirada se deslizó hacia las cortinas de plástico teñidas del mismo tono profundo de rojo, antes de que apareciera una sombra. La cortina se abrió y me saludó una figura que llevaba un delantal de plástico, una máscara que ocultaba su identidad. Se arrodillaron frente a la bañera y sumergieron el dedo en el agua antes de sacarlo. Me ahogué en silencio por lo que pareció una eternidad mientras la figura giraba y ordenaba los instrumentos metálicos, antes de que un sonido rompiera mis oídos. Y cuando aguzé mis oídos y luché para abrirme paso a través de la niebla, asfixiándome, balbuceando y lo que sonaba como una súplica. Conocía esa voz. Sabía que los gritos colapsaban en gorgoteos, y si me concentraba, podía sentir su cuerpo agitado. Nate. Cuando giro la cabeza, lo veo al otro lado de la habitación, tirado contra el mármol manchado de carmesí, su cabeza siendo empujada hacia las heladas profundidades de otra tina desbordante mientras el resto de él lucha, golpeando los brazos tratando de alejar a su atacante. Pero fallando. Lo estaban ahogando. Matándolo. Las palabras entraron en mi mente y esperé que mi cuerpo reaccionara, pero no hubo nada, solo la sacudida de mi brazo a un sujeto a la esposa que me sujetaba. Sentí que mis labios se curvaban en su nombre, pero mi voz se astilló en mi garganta, rompiéndose en la nada. Cuando los chisporroteos cesaron y el cuerpo de mi amigo se relajó, no tuve tiempo de registrar lo que estaba sucediendo. Nate fue levantado y llevado, una maraña empapada de miembros húmedos colgando de los brazos de la mujer, y la figura arrodillada frente a mí finalmente había elegido un instrumento. Parecía un bisturí con dientes más afilados, y cuando lo acercó a la luz, ladeando la cabeza, me pregunté si ahogarme sería apropiado en ese momento. Si hundirme más bajo el agua me permitiría escapar de lo que sea que esta persona, este monstruo, me iba a hacer. Observé con febril anticipación mientras se quitaban la máscara para revelar una sonrisa con dientes demasiado afilados. Era un chico, no mucho mayor que yo. Occidental, a juzgar por sus rasgos. Solo podía suponer que él también solía ser un turista. Pero no podría llamarlo hombre, ni siquiera humano. Ahora lo estaba absorbiendo por completo, sus ojos eran de un blanco lechoso y se parecían a las camareras de antes. Había un vacío en su expresión, una vacante en sus ojos. Y cuando mi mirada se permitió vagar, estaba viendo más de él, en lo que se había convertido, o al menos en lo que casi se había convertido. Bajo la bombilla chisporroteante de arriba, casi podía distinguir el mismo tinte verde que había visto en mis brazos. Esta vez se había abierto camino a través de la mitad de su cara, y ni siquiera me di cuenta hasta que su sonrisa se ensanchó, su boca más como una mueca esquelética. Cuando extendió la mano y metió la cabeza bajo el agua, vislumbré lo que quedaba de su brazo, carne arrugada entrelazada con algo parecido a escamas. Respira. Su voz era un murmullo bajo sobre la superficie, y cuando luchaba, o intentaba luchar, me empujaba más profundo, el agua brotaba de mi boca. Esperaba que mi cuerpo entrara en pánico, se agitara, pero estaba paralizada sin piernas. Fui forzada bajo la superficie 3 veces, y fue solo la 4ª vez, cuando el tipo estaba cada vez más frustrado, cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo. Respira. Su tono casi robótico zumbaba en mi mente, y lo hice. En lugar de luchar contra el agua que se filtraba en mí como de costumbre, tomé aire y exhalé. Y una vez que hice eso, me di cuenta de que mi cuerpo y mi cerebro no habían reaccionado como se suponía que debían hacerlo, fui arrastrada de regreso a la superficie y su sonrisa esquelética estaba a 3 pulgadas de la mía. Levantó el bisturí y algo se rompió dentro de mí. No dije cuando me di cuenta de lo que iba a hacer. Pero yo no tenía voz. Solo había un extraño silbido cada vez que hablaba, como si me hubieran cortado la voz. Ignorando mis protestas silenciosas, el tipo me obligó a ponerme de lado y lo sentí automáticamente, una masa pesada debajo de mí que no se sentía como piernas. Me preguntaba si se habían ido. Eso es lo que se sentía. Estos maníacos me cortaron las piernas y las reemplazaron ¿con qué? Al principio no sentí que la hoja se clavara en mi carne. Yo estaba entumecida, no podía sentir nada. Pero luego estaba poniendo demasiada presión sobre el bisturí más y más profundo hasta que pude sentir los dientes cortando músculo y hueso. Hizo 4 golpes individuales antes de obligarme a tumbarme de espaldas una vez más. Sin decir una palabra, y volviéndose a poner la máscara, el tipo se enderezó y dio un paso atrás, cerrando las cortinas. Fue solo cuando me dejó desangrándome en agua helada, comencé a vislumbrar lo que estaba frente a mí.
Cuando era niña, me sentaba en la bañera y me miraba fijamente las piernas, deseando y deseando y deseando que de alguna manera se transformaran en mi propia cola de sirena. Pero ese tipo de sirenas no existían. Las que queremos ser, sirenas con poderes mágicos y amigos peces. El sueño de toda niña. Mientras mi propia sangre se difundía el agua a mi alrededor, mis ojos encontraron la horrible masa de carne que había crecido de mi torso, fusionando mis piernas. No estaba terminado. Todavía podía ver su progreso, la cosa carnívora verdosa que se había comido la cara de ese chico estaba haciendo estragos en mi propio cuerpo, transformando la piel y los huesos en algo completamente diferente. No recuerdo haber gritado porque ya no tenía voz. Pero cuando seguí gritando, golpeando contra el frío mármol, sentí que algo se calentaba con la textura de la sopa, o tal vez vomitaba, goteando de mi boca cada vez que intentaba usar mi voz ejerciendo presión sobre mis cuerdas vocales, sangrando. Me llenaba la boca de grumos carnosos que tenía que escupir en el agua o tragar. Fue cuando mi visión se nubló con las estrellas, y otra sombra había venido a sacarme de la tina, cuando me di cuenta de que había ahogado lo que estaba bastante segura que era mi voz, o al menos el órgano destrozado que me permitía hablar. Pasó el tiempo. No estaba segura de cuánto. Recuerdo vagamente que me llevaron por un largo pasillo que se sentía como si se extendiera por todo el universo. Recuerdo que la mujer me abrazó suavemente, casi como una madre que abraza a su hijo. Inicialmente, cuando todavía era humanas, o al menos cuando todavía podía respirar sin agua, me dejaron dentro de una pequeña habitación durante días, como si estuvieran esperando que mi cuerpo rechazara el aire, que rechazara la tierra. De vez en cuando, entraban y me echaban un balde de agua helada para que pudiera respirar. Dejé de reaccionar cuando mi cuerpo comenzó a climatizarse. La conciencia era cruel. Me sumergí en la oscuridad y recé para quedarme allí. Pero una vez que la cosa terminó con mis piernas, o al menos con lo que quedaba de ellas, se abrió paso a través de mi cuerpo, purgándome por dentro. Había algo que no podía ignorar. Lo escuché por primera vez en la tina, pero ahora era más fuerte. Como una cosa física tratando de abrirme el cráneo. Risas. Aunque no sonaban como si vinieran de algún lugar cercano a mí o de habitaciones cercanas. Sonaban como si estuvieran directamente dentro de mi cabeza. No puedo respirar. Mi pecho se siente como si estuviera ardiendo, tengo hambre. Tengo tanta jodida hambre. ¿Por qué no puedo moverme? No puedo. No puedo moverme. No recuerdo que me arrojaran a un tanque grande, solo me desperté y me di cuenta de que estaba bajo el agua. No es exactamente la reacción que podrías pensar. Todavía me sentía humana, incluso cuando la mitad de mí no lo era. Entonces, mi parte humana se asustó, una vez que me di cuenta de que estaba envuelta en profundidades heladas y mi cabello girando a mi alrededor en un halo vicioso. Entré en pánico y traté de proyectar mi cuerpo a la superficie. Pero no sabía nadar. Nunca aprendí a nadar correctamente, así que mi cuerpo simplemente se agitó patéticamente y me vi obligada a aceptar lo que era parte de mí, la repugnante cosa que se retorcía que había crecido de mi torso. No era una cola. Era demasiado grande para ser una cola. Ni siquiera podía mover la maldita cosa. Cuando golpeé con las manos el cristal del tanque, un ruido se abrió camino hasta mi cráneo. Empezó como estática, como una radio sintonizada, antes de que una voz explotara en mi cerebro. No te asustes. Kenji. Lo conocía desde hacía casi 3 años, y no importaba lo mucho que intentaba sonar tranquilizador, él mismo definitivamente estaba enloqueciendo. Su voz era apenas comprensible, más como una confusa cadena de estática que tenía que reproducir en mi mente hasta que pudiera entenderla. Llegó de nuevo, esta vez chocando contra mí en una ola de ruido blanco. Ella quiere hablar. Vamos a dejarla hablar. Dijo que si no la escuchamos, nos considerará hostiles. Hablar. Retorciéndome en las profundidades cubiertas por un manto, apenas podía ver nada. El agua a mi alrededor estaba sucia. Cas. La voz de Kenji era un siseo impaciente que me arañaba el cráneo. La escucharás. Salté cuando sonó un golpe, y allí estaba él al otro lado del cristal. Lo primero que vi fue el blanco de sus ojos, un brillo lechoso que se extendía alrededor de su iris casi parecido a una luna creciente. Kenji estaba pálido, empapado, y la mitad de su rostro había sido ocupado por lo mismo que me había robado las piernas. Podía verlo carcomiendo su carne, convirtiendo la piel en escamas, o mitad piel y mitad escamas. Mirándolo, el tipo ni siquiera se parecía a mi amigo. Más a un imitador. Casi podría parecerle a un pez. El vacío en su rostro, las mejillas demacradas y los dientes mucho más afilados cuando abrió la boca para hablar, antes de sacudir la cabeza y curvar los labios. Su cuerpo todavía era suyo al menos. Aunque ese pensamiento se desmoronó en mi mente cuando me di cuenta de que estaba luchando por ponerse de pie.
Y cuando miré más de cerca, sus pies descalzos sobre el piso de mármol estaban palmeados, cada dedo del pie comenzaba a fusionarse. Kenji tenía piernas. Eran torpes y tropezaban, y claramente estaba teniendo dificultades para mantenerse erguido, pero Lat tenía. Simplemente no estaba seguro de cuánto tiempo las tendría. Ella dijo que somos hermosos, susurró Kenji en mi cabeza, cada palabra enviando agudos riachuelos de color rojo goteando de su nariz. Somos los seres más hermosos que jamás haya visto, y quiere que nos quedemos con ella. Hizo una pausa. Perdió a sus hermanos, y ha estado. Arrugó la cara, y por un momento pareció que estaba luchando por respirar. Su mirada se posó de repente en el tanque, en el agua que me aprisionaba. Sabía exactamente cómo se sentía. Sus pulmones ardían. Solitaria. Kenji terminó. Ella ha estado tan sola, y los humanos la divierten. La emocionan. Ay, pensé. Estaba hablando de la sirena en exhibición. Kenji continuó, y por la expresión de su rostro me di cuenta de que estaba repitiendo las palabras de ahí. Ella es la última de su especie. Y después de esconderse durante tantos años, ha decidido encontrar a su familia nuevamente cortando su propio corazón en pedazos y dándoselo a los clientes. Kenji se trabó. Y nosotros somos los únicos que sobrevivimos al proceso. Los demás se ahogaron o rechazaron el cambio. Pero ahí nunca ha lastimado a los que intenta cambiar. En cambio, ellos se quedan con ella, y esos pedazos de ellos reciben vida eterna con ella. Mientras busca a sus hermanos perdidos. Esta vez, lo que había sido su intento de un murmullo tranquilo se derrumbó en un grito ahogado cuando algo lo agarró. Cuando Kenji desapareció de repente detrás del cristal, entré en pánico. Su voz, sin embargo, continuó resonando en mi cráneo. Sonaba como si se estuviera moviendo, o más probablemente siendo arrastrado. Ella dice, tenemos que aceptarlo. Si no lo hacemos, no tendremos más remedio que convertirnos en parte de ella para siempre y ofrecerle nuestra humanidad. Aquellos que se quedan a su lado sacrifican la mitad de sí mismos mientras ella continúa, mierda. Un fuerte chapoteo sonó desde la superficie, y me encontré con la cara llena de burbujas mientras el agua chapoteaba a mi alrededor. Chico tonto. Jadeó en mi cabeza. Pero también escuché su voz. Era perfectamente claro, casi como si sus voces estuvieran entrelazadas. Tú, me diviertes, se rió entre dientes, hablando tanto en japonés como en inglés. 2 días completos y tus pulmones todavía anhelan aire. Su voz era melódica, un murmullo hipnotizador que llenaba mi cerebro como algodón de azúcar. Tú, me diviertes. El grito mental de Kenji salió en fuertes ráfagas de estática. 2 días completos, y todavía anhelas aire. Cuando incliné la cabeza hacia atrás, vislumbré una muñeca delgada sumergirse en el agua y agarrarlo, sacándolo de un tirón. Kenji no habló después de eso. Escuché un intento, aunque cualquier conexión que hubiera enredado nuestros pensamientos se cortó una vez que ahí lo puso de pie y lo apartó. Estaba golpeando con mis manos el vidrio, como si pudiera romperlo. Seguía lanzándome contra él, cuando algo se movió detrás de mí. Lo vi, una sombra que se avecinaba. Girando, me encontré cara a cara con lo que quedaba de un cráneo humano. Estaba unido a algo que se había marchitado, devorado por su cuerpo. Pero una vez lo estaba viendo, y estaba mirando a mi alrededor, vislumbrando sombras que se desangraban hasta convertirse en cadáveres medio devorados. Todavía podía ver donde esa cosa, la cosa que había sido metida en mi sangre, había intentado convertir el tejido humano en escamas, y finalmente fracasó, despojándolos de su carne. Patas mutiladas y colas a medio crecer. Estaba dentro de su tanque de experimentación, donde los humanos que ella convirtió se sometieron a ella o fueron comidos vivos. La caída de Kenji debe haber causado una grieta en el agua, desalojando cada falla de las profundidades ocultas. Todos los humanos cuyas piernas se negaban a transformarse y metamorfosearse en un monstruo, me rodeaban, y solo tenía que esperar y rezar para que la mano envuelta alrededor de mi muñeca, con uñas como garras cortando mi carne, fuera humano. Sin embargo, incluso en el agua oscura como boca de lobo, todavía podía ver el brillo del cabello rojo, el brillo de la piel pálida que siempre se había visto iluminada por la luna en contraste con el cabello. Ahora, sin embargo, era enfermizo y pálido. Nate estaba respirando bajo el agua, había dudas en mi mente de que había superado esa etapa. Su cuerpo, sin embargo, todavía era humano. Sus ojos seguían siendo suyos, aunque solo fuera por el más mínimo tinte blanco que manchaba su pupila. Si miraba lo suficientemente cerca, podía vislumbrar tiras de su carne desolladas por el agua misma, como si estuvieran hechas de diminutas cuchillas perforantes. Lo que había visto fue un éxito, o al menos el principio de un éxito estaba en Kenji. Ahora que estaba cara a cara con Nate, entendí que era un rechazo.
Los ojos de Nate estaban muy abiertos, casi como dibujos animados, su boca abierta en un grito silencioso, mientras sus piernas, que no habían logrado fusionarse en una cola, fueron desgarradas lentamente, trozos de carne flotando a su alrededor. El agarre del tipo se apretó sobre mí, burbujas brotando a su alrededor. Su boca se abrió, y capté lo que había sido el comienzo de los incisivos afilados, antes de detenerme abruptamente. Cuando su grito mental se deslizó en mi mente, sus gritos ensordecedores y de dolor sacudieron mi cráneo mientras veía la piel de su rostro transformarse en una sustancia carnosa similar a una escama. Solo un pensamiento se formó en mi mente. Y fue suficiente para provocar que mi propio chillido se uniera a la cacofonía dentro de mi cabeza que se hacía más y más fuerte, cada uno de nosotros abrazándose el uno al otro. A la mierda mi deseo de la infancia. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.